Los pastores, que son mayormente anticatólicos, como este señor, el pastor Carlos Rivas, pues les encanta arremeter contra el Papa Francisco. Y a mí es algo que me repugna, ¿no? El criticar al Papa Francisco. No digo, por ejemplo, hacer una crítica constructiva, que yo creo que eso al final ayuda a todos, sino que atacan para menoscabar y atentar contra la fe de otro. Atacar a la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Atacar al pastor, ¿qué es lo que hace? Pues hace que las ovejas se dispersen. Pues este señor, sabedor de eso, pues ataca al Papa Francisco para que tú y yo, si vemos este video, pues tengamos dudas sobre si el Papa, pues, es el sucesor de Pedro, si el ministerio petrino es bíblico, si Jesús encomendó su iglesia a un papa o a un jefe de la iglesia, ¿verdad? Y esto es lo que hacen estos pastores, confundir, mentir. ¿Qué dice la escritura? Que toda mentira, no algunas, toda mentira viene de Satanás. O sea, ¿quién estaría hablando por boca de ese señor? Satanás, el padre de la mentira. Toda mentira viene de Satanás. Por tanto, aquí de nuevo se repite. Vamos a ver las declaraciones de este pastor y vamos a analizarlas. Si el Papa es sucesor de Pedro, les hago una pregunta a ustedes. ¿Hizo milagro Pedro en la Biblia, sí o no? ¿Hizo milagros Pedro en la Biblia, sí o no? ¿Por qué hizo milagros? Porque es sucesor de Cristo. Representante de Cristo aquí en la tierra significa que el poder que Cristo tiene se lo da a Pedro para que Pedro haga el mismo milagro que Cristo tiene. ¿Por qué? Porque no. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor. Vamos a escucharlo de nuevo. Milagros, porque es sucesor de Cristo. Representante de Cristo aquí en la tierra significa que el poder que Cristo tiene se lo da a Pedro para que Pedro haga el mismo milagro que Cristo tiene. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer milagros, ¿cierto? Sí. Ok, porque tiene... No, eso no es correcto. Eso es un fallo teológico brutal, ¿no? O sea, el poder que tiene Cristo se lo pasa a Pedro. ¿O cómo puedo entender esto? Jesús es Dios y esa deidad se la pasa a Pedro para que Pedro pueda hacer milagros convirtiendo a Pedro en un Dios. Así lo entiendo yo. Puedo estar equivocado. Déjamelo en los comentarios si piensas o no, o si interpretas lo que dice este señor con lo que yo digo. ¿Pedro hacía milagros? Sí. ¿Quién hacía los milagros? Pedro, no. ¿Quién hacía el milagro? Jesús. Dice en el libro de Hechos, y por ahí hay una canción muy bonita, ¿no? Que dice, con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. O sea, solamente con que la sombra le pasara cerca, ya eso pues bastaba para que ese enfermo sanara. Pero ojo, él dice, si el Papa Francisco no ha realizado ningún milagro, eso es porque no es el sucesor de Pedro, el ministerio petrino, eso no existe, es un invento católico, es toda una patraña de la Iglesia Católica. Ahora vamos a leer un punto muy importante. Vamos a imaginar que ningún papa ha hecho milagros. Vamos a imaginarlo, que sí ha habido papas que han realizado milagros, como Pío X, San Pío X, y el Papa Francisco, como vamos a ver en los siguientes minutos. Pero vamos a leer un pasaje pero que muy esclarecedor. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 9 en adelante. Y lo voy a leer de la Reina Valera. Unos reciben fe por medio del mismo espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. O sea, uno
reciben la fe por el Espíritu. Otros reciben también el don de curar enfermos. Otros reciben el poder de hacer milagros. Otros tienen el don de profecía. A unos Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. A otros le da la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros le da la capacidad para interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. O sea, hay una gran cantidad de dones. Y no quiere decir que porque un papa o un sacerdote no tenga ese tipo de dones, no quiere decir que no sea un legítimo ministro de Dios, ¿verdad? Padre, el Papa Francisco no tiene el don, vamos a imaginar, el don de sanar enfermos. Claro, lo vamos a ver. Entonces, no es sucesor de Pedro. Pero puede tener otro don, el don de enseñar, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver ahora, porque vemos que los dones los reparte el Espíritu tal como Él quiere, y no por el hecho que no lo crea nadie, no por el hecho de tener dones, eres más santo o menos santo. Incluso teniendo dones y te puedes condenar. ¿Qué dice Cristo, cuando se presentaron aquellos y dijeron, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre expulsábamos espíritus. ¿Y qué le decía Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es palabra de Dios. Que una persona haga milagros no es señal de santidad. No es señal de santidad, ni te va a hacer que seas más o que seas menos, porque esos dones no son para ti, sino que esos dones son para la comunidad. El don de lenguas, ¿qué es para ti? No. ¿Qué dice San Pablo? Cuando hay don de lenguas en una comunidad, pues si no hay nadie que interprete, el que tiene el don de lenguas, que se calle, porque nadie se va a edificar sobre eso. Ahora bien, vamos a otra parte. Vamos a ver si el Papa Francisco ha hecho algún milagro o no. El Papa Francisco, en el año, si no recuerdo mal, 2016, me puedo equivocar, mentira, en 2015, una niña preciosa de Filadelfia, de los Estados Unidos, recién nacida, y le diagnosticaron pues un tumor pues a los poquitos meses de nacer. La enfermedad era mortal por necesidad. Y las probabilidades de que siguiera viviendo pues eran prácticamente mínimas, por no decir nulas. Nulas. Unos papás en septiembre de 2016 soñaron con el Papa Francisco y ese mismo sueño se cumplió en 2016 cuando el Papa Francisco visitó Filadelfia para celebrar el Encuentro Mundial de las Familias. Y ese sueño que tuvo esa mamá con su bebé enfermo, pues se cumplió. Gianna, que era la bebecita, tenía apenas 1 año, fue tomada por uno de los miembros de seguridad del Papa, le acercó ese bebé al Papa, el Papa besó la cabecita de ese bebé y después de besar a ese bebé, y perdón, he omitido algo, ese tumor era en la cabecita del bebé, ese bebé quedó sanado. Quedó sanado. Nadie en la familia daba crédito que después del beso que el Papa Francisco le dio en esa cabecita a ese bebé,
ese bebé siguiera viviendo. No hay ningún vestigio, no hay ningún rastro de ese tumor en ese bebecito en la cabeza. Entonces, Carlos Rivas, ¿dónde quedan tus palabras? Porque si el Papa Francisco no hace milagros, pues entonces no es el sucesor de Pedro y sería pues un impostor, según él. Pero al menos dos, el último aquí, hace escasas fechas en Indonesia, cuando bendijo a un niño de corta edad que era mudo y ese niño logró hablar. Ese video ha dado la vuelta al mundo, se ha hecho viral. Y ya podríamos contar con 2 milagros. ¿Quién los hizo? ¿Francisco? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Por intercesión del Papa Francisco. Entonces, los argumentos de este señor, pues, quedan por los suelos. Tiene poder y él es el dueño de todo. Entonces Cristo le da el poder a Pedro para que haga milagros, excelente. Ahora, si el Papa es sucesor de Pedro, le pregunto a ustedes, ¿el Papa hace milagros en la tierra? Sí. San Pío X también sanó a una religiosa enfermita con igualmente un tumor y esa religiosa se acercó a San Pío X y le dijo que deseaba ser sana. San Pío X solamente tocándole la cabeza, le dijo sí. Y al instante esa señora quedó sanada. Si no conoces esos milagros, es porque desconoces lo que sucede dentro de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que tú no los conozcas no quiere decir que no existan. Pero si se supone que es el sucesor de Pedro, se supone que es el vicario. ¿Qué milagros haces tú, Carlos Rivas? Ah, bueno, sí. Perdón. Él sí hace milagros. Él hace desaparecer el dinero de sus fieles. Todo ese dinero que tienen los fieles en el bolsillo y en el bolso, todo desaparece. Al final no se sabe cómo, pero termina en la cuenta bancaria de este señor. Es verdad, este señor, Carlos Rivas, hace auténticos milagros. Y si hace milagros, ¿por qué anda con 4 o 5 guardaespaldas en la calle? ¿Por qué anda con 4 o 5 guardaespaldas? Fíjate que hace poco, en su viaje a Indonesia, se detuvieron a 6 o 9 personas, no recuerdo bien, personas que estaban involucradas en un acto terrorista para atentar contra la vida del romano pontífice. Querían matar al Papa Francisco. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco, Carlos Rivas? ¿Tú irías con seguridad para que nadie atentara contra tu vida si pudieras? Seguro que sí. Además, el Santo Padre no es solamente el obispo de Roma, el jefe de la Iglesia, es también jefe del Estado Vaticano. Es el estado más pequeño del mundo, pero también a él le corresponde llevar una seguridad como el que lleva Donald Trump, Pedro Sánchez, cualquier presidente del mundo. Eso no debería de extrañar absolutamente a nadie, que al Papa Francisco pues lo acompañen. Nadie, solamente un argumento tan vago, ¿verdad? Tan lleno de inquina por parte de este señor, pues una mente protestante es de donde surgen todos esos argumentos absurdos. Y yo lo he visto que cuando no lo dejan, ahí lo andan en su carrito bien blindado, pues si le avientan una bala de lejos, no pasa la bala. Y no que es el sucesor de Cristo, ¿para qué necesita un carro blindado? ¿Para qué necesita el gobierno entero para que lo cuiden? ¿Para qué? Si es el sucesor de Cristo. ¿Por qué tiene miedo morir el Papa? Porque sabe que le espera el mismo infierno si no se arrepiente. Carlos Rivas, no juzgues y no serás juzgado. Juzgar no es criticar, no es exhortar al hermano. Juzgar, el juicio de Dios, es determinar quién se salva y quién se condena. Este señor no se cansa de juzgar, mandar al infierno al padre Luis Toro,
al Papa Francisco y a cualquier católico, pues que a él le tenga pues un poco de antipatía. Entonces ahí está el problema, mis hermanos. Hay que entender todo esto de manera literal y espiritual, ¿ok? Entonces, eso es al respecto. Conozco muchísimos pastores, sí, pero este señor, Carlos Rivas, de espiritualidad, ¿dónde? La espiritualidad de este señor brilla por su ausencia. ¿Qué espiritualidad tiene este señor? Es más, se le nota que es una persona que no es de oración. No es de oración. Cuando tiene tanto odio a los demás. Y no solamente odio, que se permite el lujo de condenar a la gente, de mandar al infierno a la gente. Un cristiano no solamente debe de serlo de apariencia, sino también por su forma de actuar, por su forma de hablar. Porque el cristiano pues se debe de ir transformando en otro Cristo. Que alguien te vea y te diga, pues mira, qué bien se está junto a esa persona. Mira que Kevin habla, te habla de Dios, me da paz estar con esa persona. Yo no podría sentir paz con una persona como este señor que se las pasa pues hablando contra los demás, enviando al infierno a otro. A mí eso no me transmite paz, ninguna. De lo que estamos viendo en este estudio que nos va a ayudar mucho, pasamos a lo siguiente. Eso es un estudio, valiente estudio que le ha tenido que dar a esas pobres personas a los cuales solamente inyecta veneno contra el Santo Padre y contra la Santa Iglesia Católica. Yo creo que estos pastores, pues, aún son unos inconversos, pero quieren convertir a los demás. Fíjate, personas que no han tenido un encuentro verdadero, auténtico con Jesús y quieren convertir a las personas. Algo, a mí veo ahí que falla algo. La oración, vida interior, aumentar el amor y la caridad en nosotros. Yo conozco muchas religiosas y religiosos católicos que tú los ves y tú dices, qué personas tan llenísimas de Dios. Solamente pasas un ratito junto a ellos y estás conversando de temas de Dios y te transmiten amor, devoción. Pero este tipo de personas que solamente saben criticar, hablar mal de los demás, hablar mal contra la iglesia, contra el Papa. Yo creo que todo eso, todas esas palabras ociosas, como dice San Mateo capítulo 12, de todas esas palabras ociosas va a dar cuenta. Todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, todo tiene una repercusión en la eternidad. El día que te presentes delante del tribunal de Cristo, vas a dar cuenta por ello. El día que este señor esté delante del tribunal de Cristo, tendrá que dar cuenta de haber mandado al Papa al infierno, de hablar mal contra los sacerdotes, contra Luis Toro y los pecados que él pueda tener más en su vida. Va a tener que responder demasiado por engañar a los feligreses. Pues recemos muchísimo por estas personas inconversas que buscan convertir a otras personas en no sé qué. Porque si él no es capaz de transmitir el amor misericordioso de Dios, si él mismo no lo ha sabido introducir en su vida interior, dime tú cómo va él a dar lo que no tiene. Si yo te pido 5 euros y no tienes, ¿me los puedes dar? No. ¿Por qué? Porque no tienes. Pues este señor, si no tiene amor, si no se ha convertido, ¿cómo va a convertir él a alguien
Pues así está la Iglesia, y ahí seguro habrá pues una multitud enorme de católicos en el cual este señor, sirviéndose de mentiras y de patrañas, pues un buen día los sacó. Pues recemos por esas personas engañadas que están en las sectas, para que un día Dios tenga misericordia, el Espíritu Santo los vuelva a iluminar y los traiga de vuelta a la Santa Iglesia Católica.